Estamos tocando los puntos sobresalientes de Filipenses, estamos sacando el extracto de Filipenses. Entonces nuestro tema en esta mañana es asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Vamos a leer Filipenses 2:16 y dice de esta manera. Dice Pablo, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Muy bien, ese es nuestro mensaje, nuestro versículo clave que vamos a estar usando en nuestra predicación de esta mañana. Este versículo está bajo el contexto del versículo 17 y 18. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Entonces está hablando de que tenemos que preparar a los hermanos para que les sean una ofrenda agradable a Dios, para que luego los que predicamos la palabra seamos derramados sobre ellos como libación, como vino sobre esa ofrenda. Y como que le estamos diciendo al Señor, aquí está tu comida, Señor, aquí está esta ofrenda para ti y juntamente con tu postre. Eso lo hemos explicado en otro mensaje cuando empezamos a estudiar Filipenses, porque seguimos filipenseando. Amén. Es un término que usamos, Dios nos ha regalado y yo creo que esto nos ayuda a nosotros a entender, ¿verdad? Porque hemos dicho que el internet, la computadora no reconoce esta palabra, pero lo que queremos darnos a entender, que haga eco esta palabra en usted también. Entonces, yo entiendo perfectamente lo que quiere decir cuando decimos estamos siendo filipenciados o estamos filipenseando. Entonces espero que usted no le moleste esto y que pueda con humildad recibir lo que estamos enseñando. Amén. Entonces aquí dijimos en el mensaje anterior que es una pequeña estructura de estos versículos y nos presenta un pensamiento claro de lo que es Cristo, de lo que es la salvación, de lo que es Dios y de lo que es la palabra de vida. ¿Se acuerdan que hablamos de estas cuatro cosas? Entonces Pablo vemos aquí en Filipenses 2, en este capítulo 2, él cree que seamos bendecidos con una revelación, porque recuerden que tenemos la palabra, pero necesitamos revelación, que Dios corra el velo para que podamos entender su palabra. Y la revelación aquí, hermano, es que Cristo es nuestro modelo para ser salvos de cualquier cosa negativa. No estamos hablando de la salvación de no ir al lago de fuego. Aquí nos está hablando de que nosotros seamos salvos de cualquier situación negativa. Comenzando bajo el contexto de Pablo, porque en el capítulo 1 vemos que él estaba preso, ¿no? Entonces, estar presos por predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces, ahí Cristo es nuestro modelo de salvación. Por eso en el 1:19 leímos dice Pablo, sé que por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi salvación. Porque él que estaba hablando de la salvación del lugar, del momento en que él estaba pasando. Amén. Entonces, a pesar de que Pablo estaba en prisión, él se podía gozar porque él recibía la suministración y él era salvo de ese momento. Entonces, de eso estamos hablando. Es verdad que no hemos llegado al grado de sufrir como sufrieron los hermanos en la antigüedad o de otros lugares. A muchos de ellos los torturaron y los mataron. Sin embargo, vemos en la historia que en medio de toda esa situación negativa, ellos se gozaban porque estaban convencidos de su salvación, estaban convencidos del modelo que ellos tenían en su interior. Entonces, ellos estaban convencidos de que al ser torturados y que los mataran, ellos venían a hacer esa libación derramados sobre el sacrificio. Y entonces ellos experimentaron todo lo que estamos hablando. Por eso Pablo llegó a decir, porque para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo, todo lo puedo en Cristo
que me fortalece, porque en una situación negativa podemos experimentar nuestro modelo, que es nuestra salvación, que es Dios, que es la palabra de vida en nosotros. Amén. Podemos decir que aquí en el lugar donde Dios nos ha puesto, aquí en México, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Sudamérica, especialmente en este continente americano, eh, tenemos la libertad de predicar la palabra. Tenemos esa libertad de predicar la palabra más que en otros lugares. Aunque hemos sabido que en los pueblos indígenas aquí en México, yo vengo descendiente de un pueblo indígena y hemos visto que ha sido difícil porque los pueblos indígenas son más aferrados a las tradiciones que adoptan, ¿no? Entonces es más difícil predicar la palabra. Sin embargo, soberanamente Dios nos ha permitido a los que estamos en las ciudades, que estamos en otros lugares y podemos tenemos la libertad de predicar la palabra sin que seamos perseguidos. Aunque les quiero decir que pronto nos ha de llegar la persecución, porque viene el tiempo de prueba, ¿no? De lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, pero en medio de esa persecución, en medio de esa situación negativa, nosotros somos salvos al tener a Cristo como nuestro modelo, porque el modelo es que Él se humilló, Él se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esa es la vida que le agrada a Dios. Por eso Él dijo, este es mi Hijo amado, solamente Él me complace. Entonces, ya lo hemos hablado, pero vale la pena repetirlo otra vez, porque estamos hablando de que en medio del sufrimiento, de la persecución, nosotros podemos experimentar a Cristo como nuestra salvación, nuestro modelo. Él podemos disfrutarlo, podemos gozarnos en medio de esa situación negativa. Entonces, el pensamiento de pare de sufrir, el pensamiento de pare de sufrir es una inspiración de Satanás. Por eso nosotros tenemos que ver cómo es el hablar en otros lugares, porque de repente nosotros cuando sufrimos, decimos, si hubiera yo sabido que la vida de la iglesia, me hubieran dicho que la vida de la iglesia es puro sufrimiento, lo hubiera pensado para venir, para hacerme cristiano, pero acuérdate que nosotros somos cristianos no porque nosotros quisimos, sino que fue porque Dios nos escogió y nos predestinó. Entonces, el pensamiento de pare de sufrir es una inspiración de Satanás. ¿Se acuerdan que cuando Jesús dijo que le era necesario ser entregado en manos de las autoridades y que lo iban a golpear, lo iban a torturar y luego lo iban a crucificar? Y ahí salió Pedro y le dijo, Señor, ten compasión de ti, que nada de eso te acontezca. Y ahí vimos que Satanás fue el que tomó a Pedro, tomó su mente y aún su hablar y quiso frustrar la voluntad de Dios, quiso detener al Señor. ¿Y cuál fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Amén. Entonces, tenemos a un modelo precioso que es Cristo Jesús, que nos presenta Filipenses capítulo 2. Pablo nos habla de este modelo, porque Él, siendo el Dios de todo lo visible y de lo invisible, Él dijo, voy a la tierra a sufrir como hombre. Él estuvo dispuesto a despojarse. No se aferró a ser igual a Dios, sino que vino y vivió una vida de hombre y él sufrió en esta tierra, mis hermanos. Amén. Entonces, el pensamiento de pare de sufrir es una inspiración de Satanás, así que mejor escuchemos al Señor. Amén. Porque Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Es lo que ya nos ha dicho el Señor. Entonces, hasta aquí todos los que hemos conocido lo que es la soberanía de Dios, ahora nosotros ya no decimos Dios lo permite, sino ahora lo decimos Dios lo decide, que es diferente. Yo por mucho tiempo no conocía la soberanía de Dios y me quejaba, pero después me fue revelado un poquito y yo creía que Dios permitía, pero ahora con más seguridad, con más convicción, digo que todo Dios lo decide, porque Él es el Rey de todo el universo, Él es el Dios sobre todas las cosas, amén. Entonces,
Porque también Pablo nos ayuda en Romanos a entender que dice que sabemos que todas las cosas ayudan a bien, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces todo, absolutamente todo lo que nos pasa a nosotros nos ayuda a bien. Amén. Entonces, si estás pasando por alguna situación difícil, por alguna situación negativa en tu vida en esta mañana, acuérdate que todas las cosas ayudan a bien, porque tú amas a Dios. Amén. Entonces, el modelo de nosotros es para que seamos salvos, pero recuerde de lo que de qué salvación estamos hablando, porque el versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, Cristo es Dios, la salvación es Dios. Por eso Él dice que Él produce el querer y el hacer desde nuestro interior para su buena voluntad. El modelo de Cristo es para que seamos salvos de cualquier situación negativa, de cualquier situación negativa. Por eso hablamos de que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, ahí está la salvación, es de que nosotros creamos y conozcamos lo que nosotros tenemos en nuestro interior. Porque lo que tenemos dentro de nosotros es Dios. Dios está como el Dios triuno procesado, está dentro de nosotros. Amén. El Padre y el Hijo por el Espíritu Santo están dentro de nosotros. Esa es la vida y la naturaleza de Dios dentro de nosotros. Amén. Ahora, tenemos nosotros que tener claro todo lo que estamos hablando, porque el hecho de que decimos de que la vida y la naturaleza de Dios está dentro de nosotros, no estamos diciendo que Él está en nosotros en esta manera para que las personas se postren ante nosotros y nos adoren. No, Dios nos dio su vida y su naturaleza que están dentro de nosotros para que sea vivido por nosotros. Por eso Dios nos dio su vida y su naturaleza. Así como nosotros en nuestra carne traemos la naturaleza de Satanás, la vida de Satanás y resultamos haciendo las cosas, los pecados, resultamos viviendo esa vida del viejo hombre. De la misma manera Dios, ahora que hemos sido regenerados nosotros, Dios nos da su vida y su naturaleza. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos de una manera espontánea esa vida. Amén. Ahora, dijimos que nuestro tema es asidos de la palabra de vida. Asidos de la palabra de vida. Estamos en el versículo 16. Asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. ¿Qué significa lo que dice este versículo 16? Pablo dice asidos. Ya dijimos que asidos es agarrados, reteniendo. Amén. Eso es la idea de asidos, de asir. Amén. Estamos frente a una pequeña estructura del modelo que nos presenta Pablo de la salvación y de Dios que tenemos dentro de nosotros, que solamente podemos lograr si estamos asidos, agarrados, arraigados, reteniendo la palabra de vida. Porque puede ser que nosotros tengamos muchos años de ser cristianos y todavía no sepamos lo que quiso decir Pablo con la expresión asidos de la palabra de vida. Esta expresión, hermanos, para entenderlo necesitamos desarrollar un pensamiento y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Para que nosotros sepamos por qué Pablo llama palabra de vida. Dice asidos de la palabra de vida. Por un lado, nosotros tenemos este libro de la palabra escrita. Pero Pablo no dice asidos de la palabra escrita. Ustedes notan que aquí está la palabra escrita en este libro. Pero Pablo no está hablando de que nosotros nos agarremos, nos arraiguemos, que retengamos esta palabra escrita, sino que él dice asidos de la palabra de vida. Tenemos que agarrarnos de la palabra de vida si queremos experimentar a Cristo como nuestra salvación y como Dios dentro de nosotros. Para poderla disfrutar solamente es asidos de la palabra de vida. Recuerden que leímos Colosenses 3:16, vamos a ir a Colosenses 3:16 y vamos a ver cómo es esta palabra en nosotros.
Dice, la palabra de Cristo more en abundancia. Está hablando de que viva. Morar es habitar, es que viva dentro de nosotros. O sea que es una persona. En la palabra hemos enseñado que esta palabra es Cristo, es el verbo. Amén. Y dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esa es la idea de Pablo cuando dice asidos de la palabra. Para que nosotros podamos estar agarrados, arraigados, reteniendo la palabra, eso se logra cuando nosotros cantamos, cuando nosotros salmeamos, cuando nosotros himneamos la palabra. Cuando nosotros lo cantamos, los salmos, los himnos, los cánticos espirituales, entonces estamos arraigados en la palabra porque es lo único que podemos hablar. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo Pablo? Asidos de la palabra de vida. Ahora, porque Dios nos quiere meter a una realidad. A una realidad. ¿Crees que cuando Pablo nos dice que debemos de agarrarnos de la palabra de vida, está hablando de la palabra escrita o está hablando de otro asunto? ¿Qué cree usted? Cuando él dice, asidos de la palabra de vida, ¿está hablando de que nosotros nos agarremos de la palabra escrita o está hablando de otro asunto? ¿Qué cree usted? Por el contexto podemos ver que Pablo no está hablando de la palabra escrita, sino de una realidad. Y él pone asidos de la palabra de vida. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que nosotros la apliquemos a nuestra vida, que la experimentemos, de eso está hablando. Que la experimentemos y que apliquemos. Le decía a Juan Pablo Hernández, nuestro joven músico, en algunas ocasiones he hablado con él y le decía que tenemos que hablar experiencia, ¿no? Cuando predicamos tenemos que hablar experiencia porque yo le ponía ejemplo de que cuando yo estaba soltero, de repente me tocaba hablar asuntos relacionados al matrimonio. Y cuando me tocaba hablar eso allá en Burlington, muchos hermanos me quedaban viendo. Allá en Burlington me decían, pero no me decían así, pero yo podía ver sus reacciones, ¿no? Y ellos podían decir, y él está hablando de matrimonio, pero ni casado está, ¿verdad? Entonces, hemos dicho que la palabra experimentada es mejor. O sea, cuando tú experimentas la palabra y la hablas, y hablas la palabra, es mejor, ¿no? Entonces, de eso está hablando Pablo aquí, el apóstol San Pablo. Porque quiero recordarles y quiero decirles, hermanos, en esta mañana, usted que me está escuchando en esta mañana, que la predicación que estamos llevando no es para entretenerlos a ustedes. No es para entretenerlos, no es para que estén ahí porque no tienen otra cosa que hacer o porque me gusta a mí estar enfrente de la cámara, de esta cámara y buscamos entretenerlo. No. Pero si alguno de ustedes se está aburriendo con nuestra predicación, sencillamente es que usted no tiene hambre de la palabra porque así lo explicamos, ¿no? Y tampoco ha entendido el propósito de nuestra reunión. Esta reunión, aunque es virtual, usted va a estar en su casa con su familia. Ahorita así es el trato de Dios para con nosotros. Por eso siempre te estamos recordando, hermano, conéctate a Facebook. Conéctate a Zoom, porque ahí estamos. Esa es la forma de Dios de tratarnos en este tiempo, mis hermanos. Ya vendrá el día de que regresemos a nuestros lugares, a nuestro local, ¿no? Donde podamos tener nuestra reunión presencial, pero en este tiempo estamos aquí, hermano, y lo que se pide es de que usted venga con hambre, que usted entienda el propósito de esta reunión virtual. Amén. Nosotros les dije que no estamos aquí para entretenerlos de ninguna manera. Hoy vengo delante de ustedes con mucha responsabilidad. ¿Por qué? Porque no queremos que suceda lo que dice Pablo en el 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Verdad? Porque un trabajo
o lo que frustra muchas veces es haber trabajado en vano. Vamos a decir, cuando la esposa, la mamá, hace una comida y llegan los hijos, o llega el esposo y dice, es que ya comí allá afuera. Le frustra a la hermana, a la esposa, a la mamá, ¿sí o no? Pero entonces lo que es, ella trabajó en vano, se esforzó, se esmeró por preparar un platillo y que alguien, que llega el esposo, los hijos que digan, es que ya comimos unos tacos allá afuera. Entonces eso frustra, ¿no? Entonces es lo que está diciendo Pablo, que cuando el Señor venga en el día de Cristo, Él pueda ver que sí, su trabajo, su esfuerzo sí valió la pena y es lo que estamos buscando, amén. Porque el contexto es Mateo 7, ¿se acuerdan que hemos estudiado? Y Mateo 7 dice, llegaron aquellos y le dijeron, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios e hicimos milagros. ¿Y cuál fue la respuesta? El Señor no reconoció el trabajo de ellos porque aunque lo hicieron en el nombre, lo hicieron como una fórmula. Amén. Porque todos ellos hicieron estas cosas sin haber vivido la vida de Cristo. Amén. Entonces lo que predicamos aquí, los que predicamos la palabra, llevamos una gran responsabilidad de vivir a Cristo primeramente, para luego predicarles la palabra, para que entonces les sea de provecho a ustedes. Porque Pablo dice la palabra de vida, dice, entonces la palabra es de vida. Es una palabra entonces que tiene que ser experimentada, no solamente de ustedes, sino de nosotros, los que predicamos la palabra. Por eso llevamos mucha responsabilidad. En el ministerio procuramos hablarles la palabra cumplidamente, como lo dijo Pablo en Colosenses. Y hablar la palabra cumplidamente es que uno viva lo que predica, porque entonces nuestro hablar será poderoso para los que nos oyen. No queremos que nuestra predicación sea en vano, por eso nos ocupamos en saber y explicar lo que realmente significa asidos de la palabra de vida. Yo me subí en la vida, en la enseñanza que dio nuestro pastor José Carrillo, y no solamente lo estoy repitiendo, sino me constituí de esto. Por eso le estoy hablando a ustedes, porque estamos hablando de no una palabra aprendida, sino una palabra revelada. Porque si queremos que los hermanos tomen a Cristo como modelo, como su salvación, y que sea Dios dentro de ellos produciendo el querer como el hacer por la voluntad de Dios, esto se logra únicamente asidos, agarrados, reteniendo la palabra de vida. Amén. Punto importante aquí. Para poder asirnos de la palabra de vida, estamos hablando del punto importante, debemos ver a la palabra como comida. Para poder asirnos de la palabra, para poder agarrar, arraigarnos en la palabra, retener la palabra debemos de ver a la palabra como comida y no como conocimiento. De esto depende de lo que nos vamos a constituir, si nos constituimos de vida o de conocimiento. Por ejemplo, hay quienes se llenan de conocimiento de la Biblia. Hay gente que lo toma así, la Biblia como conocimiento. Tienen conocimiento de la Biblia y muchas veces lo hacen para señalar y para condenar. Otros sacan chistes de la palabra, ¿no? Yo he conocido hermanos que conocen muchísimos chistes, lo agarran como a la Biblia como chiste. Por ejemplo, aquel que dice, ¿sabías tú por qué Pedro siempre andaba enojado? Y le dice uno, no sé. Es porque Jesús le sanó la suegra. Y todos jajaja, o sea, riéndose de los chistes. Muchos se lo toman así a la palabra. Pero nosotros en esta mañana tenemos que saber, hermano, que la Biblia es como comida. La Biblia debe ser revelado a nosotros como comida. Amén. Me acuerdo de mi abuelo Benito Reyes Merced, que Dios le concedió vivir más de 100 años. Y cuando él conoció a Cristo,
él le decían, vamos a la reunión a Putla, vamos a la reunión a Concepción de Guerrero, vamos a ir a Chicahuazla, a los lugares, ¿no? Ustedes no saben de estos lugares, pero allá sí son reales, allá en Oaxaca. Entonces, mi abuelo siempre decía, ¿y qué habrá de comida? ¿Qué habrá de comida ahí? ¿Van a dar comida o no? Porque entonces si hay comida, vamos, ¿no? Porque cuando hay comida, o sea, se pone interesante la situación. Imagínense ustedes que yo los invitara a mi cumpleaños y les dijera, vengan a mi cumpleaños y no va a haber pozole o no va a haber comida. Pues no se pone emocionante eso. Entonces, pero cuando hay comida, uno dice, va a haber comida. Y si es barbacoa, mejor, ¿verdad? Entonces, estoy poniendo este ejemplo porque queremos que usted entienda en esta mañana que nosotros tenemos que ver a la Biblia, a la palabra de Dios, como comida, mis hermanos. Porque recuerden el principio que hemos usado siempre, de lo que tú comes, de eso te constituyes. Entonces, si vemos a la palabra como comida, de eso nos vamos a constituir. Pero recuerden que no es para llenarnos de conocimiento, sino de vida. De acuerdo al pensamiento de Dios, su palabra, que es la Biblia, es la comida. Y Él nos dice esto para que nosotros comamos, para que comamos su palabra. ¿Se acuerdan que usamos creo que era Ezequiel, ¿no? Jeremías decíamos, y Juan en Apocalipsis, que les dijeron, come el librito, cómelo. Amén. Entonces la palabra de Dios es comida, porque en la Biblia Dios se revela como comida. Pregunta hasta aquí. ¿Para qué usted come todos los días el alimento físico? ¿Para qué? ¿Para qué usted come? Si quiere usted comentar ahí, ponga, porque ya después me meto a revisar los comentarios y de ahí aprendo. ¿Para qué comemos todos los días el alimento físico? Si entendemos esto, si sabemos, si estamos conscientes para qué comemos todos los días el alimento físico, esto nos va a ayudar a entender el hablar de Dios. Porque la comida física está comprobado que una dieta equilibrada refuerza el sistema inmunológico. Pero si una persona no come, su sistema inmunológico va a estar muy pobre y deficiente. Porque el cuerpo Dios lo diseñó para que coma por lo menos 3 veces al día. Un nutriólogo lo explica muy bien esto. Y ellos dicen que al comer 3 veces al día es para que el cuerpo esté en un estado óptimo. Y pues comiéndolo una comida, llevando una dieta balanceada, ¿no? Entonces, cuando nosotros comemos comida física para nuestro cuerpo físico, no solo para que tengamos fuerza para trabajar, sino para que nuestro cuerpo esté sano físicamente. Al estar sano, cualquier enfermedad que lo rodea, el mismo cuerpo lo pueda eliminar. En la comida es para que nosotros tengamos todas las vitaminas que necesita nuestro cuerpo físico para que esté en un estado óptimo, porque la comida produce vida. Los alimentos son los que producen las vitaminas que el cuerpo necesita para tener vida. Recuerde, una persona que no come puede morir, porque dicen acá en México, un enfermo que come tiene esperanzas de vivir. Un enfermo que come tiene esperanza de vivir, que no mucha gente dice esto, que no cuando está el enfermo ahí en casa y algo que trae gozo, trae alegría a la familia es que dicen, ya está comiendo, ya comió su sopita, ya comió su caldito de pollo, ya comió. Y la gente se alegra porque tiene esperanzas de vivir. Un enfermo que come tiene esperanzas de vivir. Decíamos a nuestro hermano Miguel Hernández y el apetito se le ha ido porque, ¿verdad? Porque en este coronavirus lo que se pierde es el sabor de la comida, ¿no? Y le decíamos ahí el viernes en Zoom, decíamos, y el apetito, hermano, se le ha ido, ¿no? Dice, aunque no saboreo, pero sigo comiendo, me gusta comer. Salud, hermano Miguel.
Dios sea con usted. Amén. Entonces, una señal de que alguien va a vivir es porque está comiendo. Y una señal de que alguien se está muriendo o va a morir es que ya no está comiendo. Ahí en el pueblo, en Oaxaca, donde están mis papás, dicen, ya perdió el apetito, ya no come. Y todos preocupados porque saben que el enfermo se va a morir. Lo mismo es en la vida espiritual. Les hablé de todo esto para explicarles que lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. El hermano, aquella hermana, aquel joven, aquel niño que no abre su Biblia, que no abre su Biblia. Uno, que no abre su Biblia. Dos, que no ora. Tres, que no se reúne con los hermanos. Hermano, pero no tenemos reunión. Nuestra reunión en este tiempo es por Facebook y por Zoom. Amén. Por Facebook y por Zoom, por lo menos aquí en Tultitlán, en Chimalpa, y yo me imagino que en otras congregaciones, pero por lo menos aquí en Tultitlán y en Chimalpa, nos estamos reuniéndonos a través de Facebook y por Zoom. Ahí estamos, en estas aplicaciones. Si el que no, dijimos que el que no abre su Biblia no la lee, el que no ora, el que no se reúne con los hermanos y no se conecta por Facebook y por Zoom con la iglesia, son señales de que, o más bien puede morir espiritualmente. Amén. Pero si alguien se conecta a Facebook para escuchar las prédicas que estamos transmitiendo y se conecta por Zoom juntamente con nosotros que estamos, hermano, tiene esperanza de crecer espiritualmente, tiene esperanza de madurar espiritualmente, tiene esperanza de ser un vencedor. ¿Te imaginas? ¿Te das cuenta la importancia de lo que estamos hablando? En Mateo 4:4 el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él habla de las dos cosas. Tanto nosotros necesitamos del alimento físico para poder vivir, de la misma manera necesitamos la palabra de vida para que nosotros podamos vivir nuestra vida espiritual. El comer la palabra de Dios se vuelve una palabra de vida en nosotros. Si la comida física es para dar vida al cuerpo físico, nuestro cuerpo físico, tenemos que aplicar el mismo principio para nuestra vida espiritual. El alimento espiritual son vitaminas para el hombre espiritual. Amén. Lo que estamos tratando hoy es un terreno desconocido para muchos cristianos. Yo me acuerdo en Nayarit que ahí había un hermano que le molestaba que se le dijera que la palabra es comida. No le gustaba eso. A pesar de que muchos creyentes ya tienen años en la vida cristiana, quizás no entiendan que Cristo es comida. Porque de la única manera que uno puede entender que Cristo es comida es por revelación de Dios. ¿Se acuerdan de Pedrito? A él se le reveló, ¿verdad? Lo que es la palabra de vida. ¿Se acuerdan que él dijo, ¿a dónde iremos? Si solo tú, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Entonces, si Dios no nos revela a Cristo como comida, nos vamos a estar perdiendo la bendición de poder disfrutarlo. Para entender lo que es la palabra de vida y asirnos de ella, debemos saber qué es la palabra de vida. Primera de Corintios 15:45, vamos a leer este versículo. Primera de Corintios 15:45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Si queremos entender este proceso de Cristo como Adán, que es el postrer Adán, tenemos que saber en dónde nos identifica la Biblia a Cristo como el primer Adán. Y eso lo tenemos en Juan 1:1. Vamos rápidamente a Juan 1:1 y 1:14. Juan 1:1 y el versículo 14. Dice,
En el principio era el verbo, el hablar la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando de Cristo como la palabra. Amén. Aquí vemos aquí a Cristo como Adán. Entonces el 14 dice, y aquel verbo que estaba allá, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, si Cristo es el Espíritu vivificante y Él es la palabra que se encarnó, aquí nos dice. Entonces, cuando leemos 1 Corintios 15:45, que dice que fue hecho el primer hombre Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante, podemos entender que Cristo como hombre pasa por un proceso y en ese momento llega a ser un Adán igual que nosotros, porque Él vive en la tierra 33 años y medio y durante ese tiempo Él exhibió la vida del Dios hombre. Y luego vemos que va a la cruz. En otras palabras, Dios que es espíritu se hace hombre, vive aquí en la tierra y muere en la cruz del Calvario, como lo dice el contexto de Filipenses 2 del 5 al 11. Y Él resucita para venir a ser el espíritu vivificante. Porque muchos cristianos saben que Cristo se hizo hombre, que murió, resucitó y que fue entronizado y aún que se sopló en los discípulos y que también se derramó sobre ellos en hechos, y eso han hecho mucho énfasis. Pero nosotros tenemos que entender algo más profundo, porque todo lo que la mayoría de cristianos saben, ese pertenece al Cristo objetivo, el Cristo que llevó a cabo su obra, la obra de Dios. Pero el Dios de nosotros no solamente es objetivo, ¿se acuerdan que en Colosenses se nos ha estado explicando eso? Sino que también tenemos nuestro Dios, nuestro Cristo es subjetivo. Este Dios es el espíritu de vida, que es comida, hermanos. Entonces lo que queremos entender en esta mañana es qué es la palabra de vida, para que nosotros lo podamos comer. El mensaje de hoy es que debemos agarrarnos de la palabra de vida. Debemos de arraigarnos de la palabra de vida. Pero no se trata de que agarremos de este libro. O sea que agarremos, ya lo tengo, hermano, tengo bien agarrado este libro. O para que antes de dormir tú abras el Salmo 91 o otro versículo y lo dejas abierto la Biblia ahí con un vaso con agua para que no tengas sueños feos, ¿no? No estamos hablando de esto. Estamos hablando de que esta palabra se vuelva una palabra de vida para ti, para que tú la comas, para que se te revela que es comida para que tú la comas. Y ya hemos dicho que comemos por nuestro oído la palabra. Porque si siempre estamos comiendo todos los días, en las mañanas y en las tardes, porque así se ha hecho, Dios ha puesto eso en este tiempo de pandemia. Hay palabra en las mañanas y hay palabra en las tardes, hermanos. Todos los días hay palabra. Entonces, si nosotros estamos comiendo todos los días en las mañanas y en las tardes en este tiempo, entonces somos los que tenemos hambre, tenemos apetito de la palabra y nos alimentamos. En el mensaje pasado te hice una pregunta, no sé si te acuerdas, porque hemos estado recibiendo mucha palabra en este tiempo, pero la pregunta que te hice fue, ¿está haciendo algo en ti? Porque si está haciendo algo en ti, se ha vuelto una palabra de vida en ti. Pero si lo has recibido como conocimiento, ya te aburriste de tanta palabra. Pero estamos hablando de no cualquier palabra, porque no cualquier palabra puede cambiar tu vida. Solamente la palabra de vida, que es la palabra pura, ese sí te puede cambiar. ¿Qué no dijo Pedro en 1 Pedro 2:2? Dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El mismo Pedro también nos recomienda a nosotros que pongamos mucha atención a las palabras de Pablo, porque los indoctos, los inconstantes, tuercen la palabra. La palabra de Dios siempre debe tener una constancia y una consistencia, porque Dios le va agregando a lo que nosotros ya conocemos. Por eso Él dice, en tu luz veremos la luz. Dios quiere que entendamos, hermanos, lo que es la palabra de vida.
Pero para poder entenderla, tenemos que tener el concepto correcto de que la palabra es comida. No sé si estás captando lo que te estoy transmitiendo en esta mañana. Que tengamos el concepto correcto de que la palabra es comida. Amén. Vamos a desayunar la comida, vamos a almorzar la comida, vamos a comer la palabra, vamos a cenar la palabra. Amén. Que no hoy en este día domingo, nuestro pastor Cayetano Ceja viene con la cena. O sea, si usted lo ve, vamos, como dice Aarón, ¿no? Si Aarón está viendo, ¿verdad? Aarón dice, hermano, estoy, ¿verdad? Listo para esta comida, para esta cena, para este platillo. O sea, lo menciono porque él siempre lo pone. Y creo que a él ya se le reveló eso. Y él ve que todo lo que hablamos es comida, amén. Entonces, si nosotros tenemos el entendimiento de que la palabra es comida, entonces esa palabra se nos vuelve una palabra de vida para nosotros. Porque, repetimos, la palabra de vida que es pura es la que produce crecimiento, transformación y nos prepara para que seamos vencedores. ¿Por qué te dije hace un momento que no estoy aquí para entretenerte? Nuestros pastores que nos enseñan a nosotros no están para entretenernos. Humillémonos, tengamos un corazón abierto y escuchemos, hermano. Escucha a los hermanos, ahí está. Yo te los recomiendo porque yo los conozco. Y yo me subo en ellos. Ahí está nuestro pastor José Carrillo, está nuestro pastor Cayetano Ceja, que Dios nos ha puesto como cobertura. Y los demás pastores que están en el ministerio, escuchémoslos, hermano. Amén. Todos los que van a estar en este día, toma el tiempo y escúchalos. Si no puedes por alguna cosa, no puedes con alguno, métete con otro si no se queda grabado ahí. Amén. Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces, vimos que el proceso de Dios comienza con Adán en la carne y termina en el Adán con el espíritu vivificante. Porque el Adán que se hizo hombre en semejanza de carne, en resurrección, él es el espíritu vivificante o espíritu de vida. En resurrección, él se sopló en los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, pongan atención al punto importante. La función específica de Cristo como espíritu de vida dentro de nosotros es producir el metabolismo espiritual. Oigan bien, la función de Cristo como espíritu de vida dentro de nosotros es producir el metabolismo espiritual, es producir un cambio en nosotros, de tal manera que se vaya deshaciendo nuestro ser natural, el viejo hombre que se vaya deshaciendo poco a poco. Es decir, que a través del metabolismo espiritual se va eliminando los elementos viejos para que se establezcan nuevos elementos. Así como funciona el metabolismo físico en nuestro organismo. Ya hemos hablado eso en otro tiempo. Entonces tenemos primeramente que Adán es Cristo hecho en carne, finaliza una etapa, y el postrer Adán, que es Cristo también, queda declarado como espíritu de vida. Pero resulta que aquí Pablo no está diciendo el espíritu de vida, sino que está hablando la palabra de vida. Muchos hermanos se han hecho énfasis en predicar el Espíritu Santo, pero muy pocos hablan del espíritu de vida. Son escasos realmente los que hablan de lo que es la palabra de vida, lo que es el espíritu de vida. También muchos hablan solo de la palabra y son elocuentes, pero no se enfocan mucho en lo que es la palabra de vida, mis hermanos. Y es lo que Pablo nos quiere enseñar en esta mañana, lo que Dios nos quiere enseñar a través de Pablo, a través de los escritos de Pablo. Nosotros no menospreciamos la palabra escrita. Esta palabra escrita, damos gracias a Dios por esta palabra escrita. Y ahora la forma en que lo tenemos nosotros con capítulos, con versículos, con títulos, subtítulos, hermano, damos gracias a Dios porque somos los privilegiados de tener la palabra escrita de esta manera. Y sabemos que esta palabra escrita es la que nos regula y nos mantiene en la centralidad de Cristo y no nos deja ir a herejías. Pero Pablo no está hablando de la palabra escrita, él está hablando de la palabra de vida. Y eso muchos no lo pueden enseñar, pero damos gracias a Dios que en este ministerio Dios nos ha revelado su palabra. Debemos poner atención a la palabra de vida entonces,
Porque aquí nos presentan una revelación maravillosa. Amén. Por medio de la palabra escrita es que podemos conocer quién es Dios y conocer quién es Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Porque la palabra escrita, ahí está corporificado Dios. Porque en esta palabra escrita está la realidad, o está escrito la realidad de lo que está dentro de nosotros. Entonces tenemos que alcanzar a ver que la misma Biblia nos dice, porque aquí lo leemos, que está diciendo que oigan hermanos, oigan, esto es comida, presten atención porque si comen de esta palabra tendrán vida. Y porque estamos hablando de la palabra de vida. Y estas palabras que son las que vemos aquí, que encontramos en la palabra escrita, que es la palabra de vida cuando la comemos, esto nos produce, no solamente nos produce vida pasajera, porque nos bendice en nuestra vida pasajera, pero no estamos hablando de la vida que de los 80 a 100 años. Estamos hablando de la vida eterna en nosotros. Las palabras de vida, por eso el Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estas palabras producen vida eterna en nosotros, si nosotros la comemos. Si no la comemos, no produce vida en nosotros. Por eso es necesario, hermano, que comamos todos los días la palabra, para que nos produzca una vida excelente. Amén. Hoy de repente uno ve que si alguien ora, dice que vive más tranquilo, está comprobado científicamente, dice, ¿no? Y los cristianos, wow, hermano, la Biblia te dice a ti, no tienes que emocionarte de lo que te dice la ciencia, emocionate con lo que dice la palabra y vívelo. Porque desde cuando la palabra dice, la Biblia nos dice que el hablar de Dios es comida. Sin embargo, nosotros no nos hemos enfocado en eso. Amén. Si alcanzamos a ver esto, somos bienaventurados. Porque ahora entonces estamos en otra dimensión. Ya no estamos en la dimensión de las letras, sino que estamos en la dimensión de que la palabra es vida. Amén. Por eso en 2 Corintios 3:6, Pablo dijo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Está hablando de la palabra. Amén. En Juan 6:63 tenemos a Jesús. Vamos a ir rápidamente a Juan 6:63. Juan capítulo 6, versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que la palabra es espíritu y es vida, y el espíritu es la palabra. Es lo que nos quiere decir aquí, ¿verdad? Juan, el Señor aquí a través de Juan. El espíritu es el que da vida porque Él es el espíritu vivificante, el dador de vida. Aquí nos están hablando del verbo, de la palabra, y sabemos que es Cristo. Están hablando de la palabra que se encarnó, que se volvió espíritu. Ya hablamos de la consumación del Adán en la carne, que es el espíritu vivificante. Y ahí terminó su obra y se volvió el espíritu dador de vida, la palabra de vida. Ahora tenemos que ver a dónde nos va a llevar la palabra de vida, porque ya tenemos la palabra glorificada, gracias a Dios. Entonces en Juan 6:63 nos dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿A qué nos llevan? A que esta palabra nos vuelve espíritu y se vuelve vida en nosotros. Porque hemos dicho, repitamos otra vez, la palabra escrita nos muestra a Dios, pero también ahora nos dice que esta palabra es espíritu y es vida. Es también la palabra de vida. Entonces, ya no estamos hablando de un libro exterior. Cuando estamos hablando de la palabra de vida, no estamos hablando de un libro exterior, porque Dios no quiere que nosotros dependamos del libro escrito. Ya dijimos que el libro escrito nos sirve para que no nos perdamos en conceptos humanos, ni que nos desviemos del camino de Dios. Pero ahora el Señor nos está hablando de algo más profundo.
Él nos dice que sus palabras son espíritu y son vida. ¿Por qué el Señor está diciendo esto? Leamos el versículo 51, dice, de 6, San Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Él estaba hablando a los fariseos del asunto de comer. Y él estaba diciendo que él es el pan que descendió del cielo. Y luego dice que de pan se pasa a cordero, ¿verdad? Y este es un proceso que él quiere que entendamos. Este proceso nos ayuda a ver que él vino a ser el espíritu vivificante, el espíritu de vida, la palabra de vida. Pero para eso tenían que matarlo. 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Versículo 50, vamos a leer los demás versículos. Dice, entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Versículo 60 al 62 dice, al oírlas muchos de los discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y luego de 63, que es el versículo que leímos, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que este asunto de comer ofende a algunos, como les dije aquí, les ofendió se ofendieron los fariseos, porque él les dijo que tenían que matarlo para poder comer. Porque la meta de Dios, o sea que la meta de Dios no era que Cristo se quedara en la carne, porque por eso el Señor dice, la carne para nada aprovecha. O sea que si Él hubiera quedado en la carne, hasta en este tiempo, no nos hubiera aprovechado a nosotros. Él tenía que morir. La meta del Padre era que el Cristo, el Hijo, muriera, que Cristo muriera en la cruz y que resucitara, ¿verdad? Al tercer día para que pudiera entrar en los hombres, en nosotros, como el espíritu de vida. Entonces se vuelve la palabra de vida en nosotros. Versículo 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Para poder ver la realidad de Dios, hay que comerse la palabra. Por eso él le estaba diciendo en este pasaje a los fariseos, quieren vivir eternamente, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Pero a ellos les ofendió esto. Espero que a usted no le ofenda que de la forma en que estamos enseñando que tenemos que comer la palabra, que tenemos que comer a Cristo. ¿Y cómo se come a Cristo? Yendo a la palabra. Hay que comerse toda la enseñanza de lo que es Dios pasado por un proceso para venir a ser el Espíritu. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que nosotros entendamos que todo su hablar de Él es espíritu y es vida. En otras palabras, Él está diciendo que nosotros entendamos que en resurrección Él es el espíritu vivificante, Él es el espíritu dador de vida que se vuelve palabra de vida en nosotros cuando nosotros lo comemos. Porque el plan del Padre es que el Hijo entre nosotros para que seamos uno con Él. Porque el comerlo a Él hace que seamos uno con Él. Así como Cristo tiene al Padre en Él, Él es uno con el Padre. Porque Él vivió la vida del Padre. Y ahora lo que quiere el Padre es que Cristo entre en nosotros por el Espíritu de vida para que nosotros vivamos la vida de Cristo. Para que nosotros ya no dependamos de un libro escrito, sino que desde adentro de nosotros seamos dirigidos por esa palabra que está escrita dentro de nosotros.
Y esto es el resultado de estarlo comiendo, comiendo y comiendo. Y esto, hermano, hace que crezcamos y maduremos. Y eso hace que nosotros podamos ofrecer al mundo una palabra de vida a ese Cristo. Podemos ofrecerles. Que cuando nos escuchen a nosotros puedan ellos encontrar una palabra de vida también, porque Dios quiere bendecir a los que han de ser salvos. Amén. Gracias a Dios por darnos esta revelación. Porque solo se trata de mantenernos escuchando la predicación. Se trata de estar escuchando las predicaciones que estamos transmitiendo. Que abramos la Biblia, que oremos, que nos conectemos. Ahora se trata de que te conectes a Facebook, te conectes a Zoom. Que esta palabra more en abundancia en nosotros, como dijo Pablo en Colosenses 3:16. ¿Cómo podemos saber que esta palabra es viva en nosotros, es de vida en nosotros? Cuando hay un cambio desde nuestro interior, desde de adentro de nosotros hacia afuera. ¿Y cómo podemos saber que esta palabra habita en nosotros, que mora en nosotros? Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros salmeamos, cuando nosotros himneamos la palabra. Hace mucho tiempo, quizá no conocimos bien no teníamos el concepto correcto de lo que es la palabra de vida, y yo me llenaba de conocimiento, y con cualquier hermano que yo hablaba, pura palabra. Sin embargo, no era una palabra de vida en mí. Pero ahora Dios me está mostrando que se tiene que volver una palabra de vida en mí, pero para eso necesito digerir esa palabra. Que la coma, pero que la digiera. Amén. Que la pasemos, así como nosotros, por ejemplo, hay gente que, pues, para que no engordarse, comen la comida y la van y la sacan, ¿no? La expulsan otra vez con tal de que no se engorde. Aquí está hablando, hermano, de que nosotros no le hace que te engordes espiritualmente. Ahí no hay ningún problema. Mi pastor Cayetano siempre me decía, cuando vivía allá en Burlington con ellos, y él decía, me gusta ver a la gente llenita, decía. Pues eso, pues como él decía eso, pues yo más le echaba, ¿no? Pero estamos hablando de lo espiritual. De lo físico, ten cuidado, te llevemos una dieta balanceada, pero en lo espiritual no te hace daño porque se vuelve palabra de vida. Si tú eres un hermano que está todos los días escuchando Efesios, estás escuchando Filipenses en las tardes, estás escuchando Colosenses, estás escuchando las palabras del reino de Mateo, de Génesis, hermano, y tú la comes, la digieres, eso va a producir algo en ti. Y lo que se va a ver en ti es que tú vas a ser un hermano que va a estar cantando, salmeando, himneando la palabra. Habrá cánticos. Cristo está trabajando en nosotros. Si nosotros somos los que cantamos la palabra, somos los que estamos himneando la palabra, somos los que estamos salmeando la palabra, Cristo está trabajando en nosotros. Cristo está creciendo en nosotros. Entonces funciona el metabolismo. ¿Qué no dijo Pablo? El ejercicio corporal para poco es provechoso, pero el ejercicio que es para la piedad, que es espiritual, para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en el siglo venidero. ¿Por qué te digo esto? Porque aún, decía aquel, ¿no? Que aún cuando comemos, ejercitamos. Y me acordé de esto porque él dice, es que yo también hago ejercicios. Ejercito mi quijada. Pero estamos hablando de lo espiritual. Estamos hablando que nunca que nunca te aburras de la palabra de vida, hermano. Por eso te dije que aquí en este ministerio, gracias a Dios, que nos enfocamos en hablarte una palabra de vida, una palabra pura, una palabra revelada. No es nada más
Agarramos lo que los hermanos, nuestros pastores nos enseñan, o vamos y pirateamos un mensaje en internet y venimos a presentártela. No, no, hermano. Esto es una palabra revelada y queremos que te sea revelada a ti también. Y que tú digas, viene el lunes, vamos a almorzar con el estudio de Efesios. Llega el martes, por cierto, este martes. Vamos a estar transmitiendo y ya el martes dice, vamos a comer Filipenses. Llega miércoles y dices, vamos a cenar con nuestro pastor Cayetano Ceja porque nos va a hablar de Colosenses. Y así todos los días puede estar almorzando hasta llegar el viernes. Está nuestro pastor José Carrillo enseñando de Efesios. Y el viernes viene el recalentado, ¿verdad?, con nuestra hermana Alejandra Rivera. Y así tú anheles que digas, que tu ser espiritual diga, vamos a comer, vamos a disfrutarlo, porque entonces a ti se te ha revelado que la palabra es comida, que Cristo es comida. Y recuerda que donde comemos es de nuestro oído, es nuestra boca espiritual. Si tú lo entiendes esto, dices, qué rico, ¿no? Qué delicioso, delicioso. Estuvo delicioso. Yo sé que Aarón lo va a poner porque es un hermano que ama a Dios y ha comprendido que la palabra es comida. Oh, hermano, bendito sea Dios por su palabra, ¿no? No quisiera cortar, quisiera seguir, pero tenemos que ceder lugar a los hermanos que vienen. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Nos has revelado que tú eres comida, tu palabra es la palabra de vida. Cuando nosotros la comemos, la digerimos, la vivimos, la experimentamos, aplicamos a nosotros. Oh Señor, gracias porque no habíamos comprendido esto, pero ahora tú nos haces ver que cada hermano pueda experimentarte, que pueda recibir esta palabra con mansedumbre, para que esta palabra de vida more, habite en abundancia en cada uno de nosotros. Que seamos los que estamos cantando, salmeando, himneando esos cánticos espirituales para que podamos ofrecer a otros que necesitan. ¿Con qué razón Pedro, él dijo, ¿a dónde, a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Señor, por tu hablar en esta mañana. Sé con cada hermano que está conectado por este medio. Bendice sus vidas, que ellos puedan ver que tú eres el modelo, tú eres nuestra salvación, tú eres Dios dentro de nosotros y aún eres la palabra de vida dentro de nosotros. Ayúdanos, Señor, en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.